Profecías de Santos y Beatos. Mary Julie Yagini. Capítulo 2. 1850-1941. La segunda fase de crisis. La invasión durará 45 días, cuando los invasores entrarán en el país, entrarán en la diócesis donde comienza Bretaña. También caerán sobre Orleans y grandes áreas de territorio, y llegarán a París de un solo golpe, pero llegarán a ella en medio de la crisis. Más sobre Bretaña. Se librará de la peor parte del ataque, pero sufrirá. Los bárbaros todavía cruzarán hacia una sección norte de ella. Aparentemente, hasta Rennes. Aparentemente, Nuestra Señora aparecerá otra vez en Pontmain, y detendrá la invasión al resto de Bretaña. La tercera crisis. Es difícil saber cuándo se producirá esta tercera crisis, pero al final de la misma, los enemigos intentarán colocar a un usurpador en el trono de Francia, pero no lo conseguirán. Será un fracaso tal, que sabrán que no podrá mantener el trono. El contendiente y sus seguidores intentarán impedir que el verdadero rey entre en Francia. Según el marqués de Franquerie, en su libro de Mary Julie Yagini, la tercera crisis también se subdividirá en 3 fases. 1. La primera fase será larga y dolorosa, cuando se manifieste la venganza divina durante la cual, los más culpables de estos hombres serán destruidos. 2. La segunda fase será más corta, más sutil y siniestra. 3. La tercera fase es cuando todo se perderá de arriba a abajo. San Miguel estará esperando con sus ejércitos, para luchar y ayudar a traer la victoria. Es decir, la victoria del gran monarca. Cristo mira con desagrado la Cámara del Infierno, la Cámara de Diputados de Francia, donde se aprueban las leyes del mal. Francia será invadida por extranjeros con su ejército que la destrozarán y derribarán sus santos templos, es decir, las iglesias. Finalmente, Cristo detendrá sus estragos. El gran monarca vendrá después. Este será el último gran esfuerzo de los malvados. Intentarán profanar todo lo respetable en la tierra, e incluso enfrentar amigos contra amigos. Entonces, Cristo finalmente les pondrá fin. El Sagrado Corazón. Cuando el tiempo de purificar la tierra esté próximo, cuando los espíritus se subleven unos contra otros, cuando no haya paz ni justicia en mis cristianos, no en el mundo, sino en mis cristianos, la hora de mi justicia estará próxima. Purificaré la tierra de todas aquellas almas impuras e injustas, que me insultan y me ultrajan. Heriré sus cuerpos con un rasgo de mi justicia tan precipitado, tan rápido, que será veloz como el rayo. Luego mi cólera y mi justicia. 13 de noviembre de 1924. Cuando la furia del maligno llegue a su punto álgido, y arroje a los fieles a la tumba, el rayo de Dios caerá sobre ellos. Llegará un tiempo en que solo tendremos la oración para sostenernos. La iglesia habrá sido obligada a pasar a la clandestinidad, no habrá obispos, ni santísimo sacramento, ni manera de recibir la absolución, excepto recurriendo con confianza a Cristo. Es decir, haciendo actos perfectos de contrición. Solo tendremos nuestra fe para sostenernos. Además, los devotos del Sagrado Corazón, se mantendrán a salvo en medio de los castigos, estarán protegidos y verán prodigios y milagros, mientras la divina venganza golpea a otros. Los devotos del Sagrado Corazón estarán protegidos. El Sagrado Corazón será un refugio. Cuando todas estas cosas golpeen, será una tras otra, todo sucederá prácticamente a la vez. Descripción de al menos 2 de los líderes malvados en Francia. Es difícil saber dónde ubicar esto, pero Mary Julie vio al menos 2 dictadores diferentes, que surgirían durante estas diferentes fases de la guerra civil en Francia, justo antes de que el gran monarca se levante para salvar al país. Mary Julie señala que una vez que un determinado líder del gobierno es derrocado, los furiosos quieren imponer el socialismo rojo basado en los ideales masónicos. Entonces, se volverán contra los suyos. Posiblemente una indicación de aquellos que no se mantuvieron fieles a su revolución, por lo que es entonces cuando podría comenzar un nuevo reinado del terror, al igual que durante la Revolución Francesa. Es entonces cuando también podrían comenzar el genocidio que se predijo. Los cristianos serían masacrados.
vemos que se menciona, que un hombre que alguna vez fue miembro de ese gobierno derrocado, ascenderá al poder y se convertirá en el único líder, es decir, en un dictador. Aparentemente, este es el momento, en que los malvados quieren darle a Francia la diadema de cinta roja. Se lo describe como un hombre alto y delgado, con cabello gris y ojos grandes, con una mirada feroz. Quiere acabar con la religión. Francia intenta despertar y volver a su herencia católica, tal vez una indicación de que surge cierta resistencia contra el dictador, pero entonces surge un hombre peor que él, y asume el poder, y encadena a Francia con grilletes rojos aún peores. Este hombre es bajo, pero de complexión robusta. Su cabello retrocede desde la frente, pero no es gris como el del hombre alto y delgado. Tiene una barba puntiaguda, y una tez rubicunda. Sus ojos son tan grandes, que parecen salirse de sus órbitas. Parece feroz, y él también quiere acabar con toda religión, y esta vez, vuelve sus ojos hacia Roma. Su odio por el catolicismo es tan grande, que mataría al Papa si fuera posible. Esto sucederá cuando Roma esté en crisis, y el Papa sea un prisionero. Entonces, dado que el segundo hombre con los ojos saltones, es descrito peor que el otro, podemos suponer que podría ser el líder diabólico que será destruido por los castigos, cuando la Asamblea Nacional se hunda en el suelo. Las señales de advertencia comenzarán en invierno. Habrá brillantes señales precursoras, antes de que la justicia de Dios golpee la tierra. Dios dará sus señales de advertencia en la naturaleza, durante los primeros meses del año, cuando los días son cortos, pero comenzando a crecer. Bretaña verá la primera advertencia. Todavía en la temporada dura, cuando el trigo aún no ha alcanzado el tercer nudo de crecimiento. Trigo de invierno, es decir, todavía en invierno alrededor de febrero y marzo. Habrá una oscuridad de 4 horas, que durará de las 12 a las 4. El sol estará velado como si estuviera de luto. La oscuridad será tan grande que ningún ojo verá nada. Es solo una advertencia. No habrá destrucción, pero es una advertencia de que la justicia de Dios está a punto de ser liberada. Un terremoto de una semana aterrorizará a Inglaterra y Francia y extraños truenos. La tierra se estremecerá desde este lugar hasta el amanecer, en el espacio de 6 días. Un día de descanso y en el 8º día, el temblor comenzará de nuevo. Francia e Inglaterra responderán con sus gritos de desesperación. La tierra se estremecerá tan fuerte, que la gente será lanzada hasta 300 pasos. El trueno sonará más brillante, que en los meses que precederán al fin del mundo, con un ruido extraño. Habrá truenos extraños que no parecen normales, luego relámpagos sin truenos, que durarán medio día. Sin embargo, seguirán siendo de origen natural, no sobrenatural. Aparentemente, será un día oscuro, en el que habrá poco sol y ninguna estrella. El día de oscuridad y relámpagos, será el primero que nuestro Señor enviará, para tratar de convertir a los malvados antes de que sea demasiado tarde. Esta es una de las primeras advertencias, que llegarán a principios de año durante los meses fríos. Una parte de Bretaña será puesta a prueba entonces, no llegará a toda Francia. Solo las tierras alrededor del santuario de Santa Ana en Bretaña, no experimentarán esta advertencia de este día de semioscuridad y relámpagos. En todas partes habrá miedo, porque durante todo un día, el fuego del rayo hará mucho daño, incluso en las casas privadas de los pecadores, y el trueno regañará. Este día de semioscuridad y relámpagos, no está relacionado con los 3 días de oscuridad, que sucederán más tarde. Los truenos vendrán antes de que la justicia de Dios huelga. La profecía de estos días oscuros, también fue revelada a Santa Catalina Labouré, y también a Santa María de San Pedro de Tours. Santa María de Tours las escribió y fueron ocultadas. Cuando estos pergaminos ocultos salgan a la luz nuevamente, entonces el tiempo de la advertencia de los relámpagos estará cerca. Los truenos y los terremotos aumentarán. Habrá un gran terremoto, pero esta vez durará 43 días. Sacudirá muchos edificios de París hasta los cimientos. Ocurrirán megatsunamis. Nota, observaciones. Esta es probablemente la última de las advertencias mayores, que ocurrirán justo entre los 2 y 3 días de oscuridad, que ocurrirán con 37 días de diferencia entre sí.
Al final, París será destruida por una graniza de fuego. Católicos, familias cristianas, manténgase alejado de esta ciudad de Sodoma, que será destruida por la justicia de Dios. Si París no se convierte, será quemada. El calor, el fuego será tan intenso que las piedras se desmoronarán, y no podrán ser reutilizadas. El fuego del cielo caerá sobre esta Sodoma, y se mezclará con el fuego del infierno. Hasta el agua adquirirá la naturaleza ardiente del fuego. La Asamblea Nacional será destruida, y la ciudad se asemejará a un enorme pozo de arena, o cantera. Esta señal de destrucción, durará hasta el fin de los tiempos. Solo 88 personas serán salvadas, durante la destrucción de París. La iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, sobrevivirá a la destrucción de París. Los buenos sufrirán con los culpables, pues el cielo necesita del sufrimiento sacrificial, para que Dios derrame su gracia, para purificar y restaurar el reino. Los castigos serán tan grandes, que Francia quedará prácticamente despoblada, especialmente París, las grandes ciudades y el sur de Francia. Solo unos pocos que se escondan bajo tierra, estarán a salvo. Rezad un miserere por París, por Lyon, y Toulouse. No habrá ataúdes para el pueblo. Las matanzas serán grandes. Una persona tendrá que viajar leguas, antes de ver otra alma. Nuestro Señor. No esperéis mejoría, al contrario, veréis crecer continuamente el mal, multiplicarse los desórdenes injustos, hasta el tiempo en que yo me levante a mi turno. No esperéis que nada mejore, hasta que Cristo intervenga. Los castigos de Roma. Después de la revuelta en Francia, la tormenta estallará luego sobre Roma, es decir, las revueltas civiles, que serán peores que en Francia, ya que los impíos atacarán la Santa Sede. 8 de diciembre de 1874. Roma sufrirá un terror continuo, durante 3 años y medio. 3 años serán terribles. Italia sufrirá por 2 líderes malvados. Uno aparentemente de Italia, que será un tirano y reinará durante 1 año y medio. Le sucederá un segundo líder, pero este segundo tirano, no será de Italia. Se llamará Arquel de la Torre, y vendrá desde Persia, Irán, y llegará hasta el fondo de ella. Reinará durante 1 año y medio. El último de estos 3 años, será por tanto, el más terrible. Al final se levantará una turba, sin duda, como una contrarrevolución al reinado de Arquel. Este último año verá el martirio de un papa. Durante esta primera mitad del tercer año, habrá 3 papas sucesivos. El primero será un mártir. Los sirvientes más cercanos a él, se atreverán a escribir artículos vergonzosos sobre él para salvar sus propias vidas, y al final serán sus torturadores y asesinos. También sufrirá, al ver el levantamiento apoderarse de Roma. Sufrirá terriblemente, durante 3 semanas en particular. No verá el final del levantamiento. El que vendrá después de él, tampoco verá el final de los levantamientos. El tercero sí, y vivirá mucho tiempo. Es decir, aparentemente, será anciano, pero será difícil de encontrar entre tantos escombros. Algunas profecías sobre este periodo de destrucción en Roma. El tercer papa será el más santo de los 3, no habrá reinado 3 años, antes de ser llamado a casa en el cielo, y aparentemente, después de estos 3 papas, la iglesia estará vacante durante muchos meses. Aparentemente, cuando este santo papa muera, y la iglesia esté vacante durante muchos meses, 2 antipapas sucesivos reinarán. Nota. Es difícil saber cómo se cumplirán estas, y cómo el pontífice angélico encaja en todo esto. Solo podemos confiar, en que los escribas que registraron las profecías de Mary Julie Yagini, registraron la información correctamente, y que más de sus profecías podrían salir a la luz, con respecto a este periodo. Es interesante, que otra profecía parece indicar, que el tiempo de estos acontecimientos puede verse alterado. San Miguel en una profecía declara, que el gran monarca Enrique V, ya habrá establecido la paz en Francia durante 5 meses antes, de que estalle la revuelta en Roma, y que será en ese momento, cuando el trono de Pedro quede vacante. Aquí se da un periodo de 2 años en lugar de 3. 29 de septiembre de 1882.
A Mary Julie Yagini se le dijo que Roma se ahorraría varias de las calamidades que le estaban reservadas tras la canonización de Pío IX. También serán castigadas otras naciones, no solo Francia e Italia. Profecías sobre Irán, Persia. Esto parece estar relacionado con el levantamiento en Roma. Un enemigo de Dios pasará por Irán. Otros reinos se levantarán durante un año sobre el desafortunado trono de aquel que cortará la cabeza de los apóstoles, y que hará mártir de aquel que apoya a la iglesia y la fe. ¿Es esta otra referencia a aquel de la torre que pasará por Irán? ¿Será este un martirio físico, o un martirio blanco de un papa? Esta profecía es oscura. Por esta época la iglesia estará vacía durante meses, pero habrá habido 3 papas, pero el tercero será el Santísimo, pero no habrá reinado 3 años, antes de que sea llamado a casa en el cielo. El clero corrupto será castigado. Francia no verá al gran monarca y la restauración del trono, hasta que sufra los castigos. Los relámpagos en el cielo, los elementos desencadenados, también la guerra civil, las pestes, el derramamiento de sangre, y las carnicerías. Nuestro Señor no permitirá que su misericordia sea tocada otra vez hasta que se cumpla la destrucción prometida. Los que sobrevivan entre las cenizas serán salvados para la gloria de Francia. Nota: mientras Francia y Roma Italia sufrirán uno tras otro, y parecerán castigos localizados, los castigos que vienen de Dios serán universales y mundiales. A Satanás se le permitirá su triunfo final: derramamiento de sangre, masacres, la persecución de la iglesia hasta el punto de obligarla a pasar a la clandestinidad, etc. Entonces las profecías insinúan que el sol será oscurecido. Es decir, las advertencias, luego los 2 y 3 días de oscuridad. Satanás finalmente será, literalmente liberado sobre la tierra. Detalles de los 2 y 3 días de oscuridad. Los pueblos de la tierra se habrán vuelto tan malvados y corruptos, y tendrán tal falta de fe, que incluso si Dios y Nuestra Señora obrarán maravillas más maravillosas que las que se vieron en Judea durante la vida de nuestro Señor, o cualquier milagro del pasado, el pueblo no se convertiría. Por lo tanto, Dios no enviará maravillas, sino golpes y diezma, para purificar a una generación incrédula. Nuestro Señor faltará en la tierra, es decir, el Santísimo Sacramento, pero no por mucho tiempo, este pan de vida eterna, el pan que sustenta a mis pequeñas almas sufrientes, el banquete que las fortalece. Dejaré a los malvados una hora de poder y fuerza, es decir, un corto tiempo, ellos aumentarán su número, todos los parias del abismo, el abismo eterno, todos los condenados que están en la tierra en formas humanas, para destruir todo, para aniquilar todo. Les dejaré esta hora dolorosa y difícil. Es decir, la revolución roja y la persecución temporal de la iglesia. Será seguida por una profunda oscuridad. Todo el cielo estará nublado. Vuestras benditas luces, es decir, las velas de cera pura, servirán en el día, y mis bendiciones serán abundantes. Mi paz estará con vosotros en esta noche oscura. Lanzaré todos los rasgos de mi justicia. Haré estallar a los perdedores de almas. Cribaré las falsas conciencias. Aniquilaré a los malvados. 13 de noviembre de 1924. Los 2 días de oscuridad. El Espíritu Santo a Mary Julie Yagini. Habrá 2 días de oscuridad horrible, distintos de los anunciados. Es decir, diferentes de los 3 días. El cielo estará púrpura y rojo, tan bajo, que el grupo de árboles altos estará como perdido. Estos 2 días os advertirán, como una prueba auténtica de su bondad, como una prueba del descenso de la ira de Dios sobre la tierra. No estaréis libres de la oscuridad. Hasta ahora, ningún alma lo ha mencionado, porque no son muchos los que se enteraron. Para resistir a todos estos signos, el agua bendita es una fuerza y un consuelo, y la vela, pero con cera. Todas las que no sean de esta pasta, no servirán. Es decir, deben ser 100% cera pura, lo que significa, velas benditas 100% cera de abejas. Nota: no compre las velas de cera enrollada con el patrón de panal, pueden tener parafina mezclada, mientras que todavía dicen cera de abejas pura en la etiqueta. Compre velas de cera sólida.
El Espíritu Santo también dice, durante estos 2 días, el cielo se tornará rojo y púrpura. La savia de los árboles frutales se quemará y no producirá fruto al año siguiente. Caerá una lluvia negra como granizo ardiente, pero no destruirá las casas de los fieles, ni destruirá la tierra que producirá alimento para los fieles. 20 de septiembre de 1880. Bretaña, vivirá estos 2 días de otra manera. En Bretaña, en estos 2 días de tinieblas, bajo el cielo encapotado, parecerá que hay luz, pero nadie podrá ver. Porque no se puede tapar la cara de día, al abrir una puerta. Habrá un enviado de Dios, en forma de un destello, que oscurecerá el ojo humano. El Señor me insta a transmitir sus palabras y sus deseos. El día de estas tinieblas será todavía soportable, a pesar de la oscuridad. Pero si el día es tranquilo, la noche será violenta, y durante las 2 noches, los gritos saldrán de donde no saben, no oirán nada, ni caminarán sobre la tierra, cubiertos de justicia. Por la noche, la vela bendita, la vela no debe apagarse. Durante el día, podrán pasar sin ella, gracia que viene de más allá del corazón de Dios. 20 de septiembre de 1880. Después de estos 2 días, habrá un periodo de 37 a 40 días, después del cual ocurrirán los 3 días de oscuridad. 28 de noviembre de 1881. Justo antes de que se produzcan los 3 días de oscuridad, habrá 1. Una noche de invierno muy fría. 2. Un viento extremadamente caliente del sur, que vendrá con granizo, seguido de 3. Una terrible tormenta de proporciones sin precedentes, que sacudirá las montañas. Luego, los 3 días de oscuridad. 4. Relámpagos zigzaguearán por el cielo desde una masa de nubes de fuego, y convertirán todo en cenizas. El aire se llenará de gases y vapores venenosos, y tornados gigantescos lo destrozarán todo. De las profecías recopiladas durante los años 1930 a 1937. Nuestro Señor, vendré sobre el mundo pecador, en medio de un espantoso trueno, durante una noche de invierno muy fría. Un viento muy caliente del sur precederá a la tormenta, es decir, vendrá antes de ella, y grandes granizos se hundirán profundamente en el suelo. De una masa de nubes de fuego, surgirán en zigzag, rayos devastadores que prenderán fuego, y convertirán todo en cenizas. El aire se llenará de gases venenosos y vapores mortales, que en grandes torbellinos, arrancarán de raíz las obras de la audacia, la locura, y la voluntad de la ciudad de las tinieblas. Los 3 días de oscuridad. Habrá 3 días de infierno literal en la tierra, cuando Satanás será liberado, las luces del cielo serán extinguidas, y los ángeles serán consternados. 27 de octubre de 1876. Serán las velas de cera 100% real, cera de abejas, las que nos protegerán de los demonios, que clamarán en todo el mundo durante los 3 días de oscuridad. Nota: no compre velas de cera enrollada con patrón de panal. Pueden tener parafina mezclada, y aún así decir cera de abejas pura en la etiqueta. Compre velas de cera de abejas sólida en su lugar. Las velas son imperativas. Su luz será lo único que nos protegerá del fuego que cae del cielo, y de los rayos que entrarán en las casas. Los 3 días de tinieblas serán un jueves, un viernes y un sábado. Días del Santísimo Sacramento, de la Cruz y de Nuestra Señora. 3 días menos una noche. Los relámpagos del cielo se sucederán con una violencia rápida. El fuego del cielo recorrerá la tierra en una extensión espantosa. El relámpago vengativo quemará todo punto que produzca frutos. Las tierras cultivadas serán devastadas por el poder de este fuego. Las praderas serán quemadas y reducidas a una tierra completamente despojada. Los frutos no aparecerán. Todas las ramas de los árboles estarán secas hasta el tronco. Durante 3 días, el cielo estará en fuego con la ira divina. La tierra no producirá alimentos durante muchos años después de ella, los árboles frutales no producirán durante 3 años. 30 de noviembre de 1880. Habrá 3 días de oscuridad física. Durante 3 días menos una noche, habrá una noche continua.
Las velas de cera bendita serán las únicas que den luz en esta terrible oscuridad. Una sola bastará para 3 días, pero en las casas de los malvados no darán ninguna luz. Durante estos 3 días y 2 noches, los demonios aparecerán bajo las formas más horribles. Oiréis en el aire las blasfemias más horribles. Los relámpagos entrarán en vuestras casas, pero no apagarán las velas. Ni el viento, ni la tormenta podrán apagarlas. Nubes rojas como sangre, recorrerán el cielo. El estruendo de los truenos sacudirá la tierra. Rayos siniestros atravesarán las densas nubes. En una estación en la que nunca ocurren. En invierno, o a fines de marzo, la tierra será sacudida hasta los cimientos. El mar levantará olas atronadoras, que se extenderán por el continente. Maremoto. La sangre fluirá en tal abundancia, que la tierra se convertirá en un vasto cementerio. Los cadáveres de los malvados y de los justos, cubrirán la tierra. El hambre será grande. Todo estará en desorden, y las 3/4 partes de los hombres perecerán. La crisis estallará de repente. Los castigos serán comunes en el mundo y se irán acumulando, y se sucederán sin cesar. Nota. Recuerde. Las velas deben ser 100% cera pura real, sin nada más mezclado. La cera de abejas es el material aprobado por la Iglesia. Otra advertencia sobre los 3 días, y cómo prepararse. Habrá 3 días de oscuridad física. Durante 3 noches y 2 días habrá una noche continua. Las velas benditas solo pueden dar luz a esta horrible oscuridad. Una sola bastará para 3 días, pero en las casas de los malvados no darán claridad. Los relámpagos entrarán en vuestras casas, pero no apagarán las velas, ni el viento ni la tempestad podrán apagarlas. Hijos míos, dijo la Virgen María, tened cuidado con mis palabras. En estos días de luto, habrá otro terremoto tan fuerte como muchos otros, menos fuerte que en muchos otros lugares. Será fácil notarlo. Todo se tambaleará, excepto el mueble en el que arderá la vela de cera. Todos os reuniréis alrededor, con el crucifijo y mi imagen bendita. Esto es lo que os quitará el miedo, porque estos días causarán muchas muertes. He aquí una prueba de mi bondad. A los que me hagan bien servir y me invoquen, y que guarden en sus casas mi imagen bendita, yo guardaré a buen recaudo todo lo que les pertenece. Durante estos 3 días, protegeré a sus ganados del hambre. Los guardaré para que no haya una sola puerta entreabierta. Los animales hambrientos serán saciados por mí, sin ningún alimento. 20 de septiembre de 1915. Nuestra Señora. La tierra se cubrirá de tinieblas, y el infierno se desatará sobre ella. Los truenos y relámpagos harán morir de miedo a quienes no tienen fe ni confianza en mi poder. Durante estos 3 días de terribles tinieblas, no se debe abrir ninguna ventana, porque nadie podrá ver la tierra y el terrible color que tendrá en esos días de castigo, sin morir inmediatamente. El cielo estará en llamas, la tierra se partirá. Durante estos 3 días de tinieblas, que la vela bendita esté encendida en todas partes, ninguna otra luz brillará. 20 de septiembre de 1882. Nuestro Señor. Cuando, en una fría noche de invierno, se oye un trueno lo suficientemente fuerte, como para hacer temblar hasta las montañas, entonces cerrad rápidamente todas las puertas y ventanas. Vuestros ojos no deben profanar el terrible acontecimiento con miradas curiosas. En otras palabras, no miren afuera. Si lo hacen, morirán. Reuníos delante del crucifijo. Poneos bajo la protección de mi Santísima Madre. No dejéis que entre en vuestros corazones ninguna duda sobre vuestra salvación. Cuanto más confiados estéis, más inviolable será el muro con el que quiero rodearos. Encended velas benditas. Rezad el rosario. Perseverad durante 3 días y 2 noches. La noche siguiente el terror se calmará. Después del horror de esta larga oscuridad, el sol brillará con toda su luz y calor. Será una gran devastación. Yo, vuestro Dios, habré purificado todo. Los sobrevivientes deben dar gracias a la Santísima Trinidad por su protección. Magnífico será mi reino de paz. Y mi nombre será invocado y alabado desde el amanecer hasta el ocaso.
Es decir, la era de la paz, finalmente comenzará después de los 3 días de oscuridad. Nadie que esté fuera de un refugio, sobrevivirá. La tierra temblará como en el juicio, y el miedo será grande. Sí, escucharemos las oraciones de sus amigos. Es decir, los amigos de Mary Julie Yagini, aquellos devotos de ella y su misión de la cruz, nadie perecerá. Los necesitaremos para publicar la gloria de la cruz. 8 de diciembre de 1882. La propia Francia perderá la mitad de su población. 4 ciudades de Francia desaparecerán. Habrá pueblos sin alma. Los que están destinados a ver y vivir los castigos y la ira de Dios, verán cosas que ningún otro siglo ha visto. Los vivos envidiarán a los muertos. Los castigos serán muy grandes. La justicia de Dios no perdonará nada. Él está cultivando la tierra, para plantar una nueva semilla. La tierra será despoblada, en 2/3 a 3/4. Pero Dios repoblará la tierra nuevamente, durante la era de paz. El Señor entonces hará salir el sol, para consolar a los que se han oscurecido. Después del gran golpe, de los castigos de Dios que dejarán a muchos muriendo de miedo, vendrá el triunfo. Otras profecías sobre Francia. Nuestra Señora traerá el tiempo de la renovación. Oremos por Francia. Nuestra Señora dice que salvará a Francia. La fe no está muerta todavía, solo dormida, pero hay que orar para que ella la despierte. Solo la oración y la penitencia salvarán a Francia. Francia debe reavivar su famosa devoción al Santísimo Sacramento. Esto reconciliará a Francia con el cielo. Francia debe rezar 3 oraciones 3 veces al día, para su liberación. 1. El Magnificat. 2. Ave Maris Stella. 3. Stabat Mater. Debemos orar para que Dios envíe al gran monarca. San Luis IX reveló una oración que se le debía decir, para pedirle su intercesión con ese fin. Medios de preparación y protección, durante las guerras civiles y castigos. El noroeste de Francia, estará particularmente protegido, sufrirá menos que otros lugares. Bretaña está bajo la protección especial de Nuestra Señora, y se ahorrará muchos castigos. Bretaña se ahorrará muchos sacrilegios y profanaciones, durante la guerra civil anticlerical en Francia. Pero tendrá una parte probada durante las persecuciones. Bretaña estará protegida debido a la gracia de Nuestra Señora, pero todavía sufrirá algo por haber resbalado en su fe. 5 veces será atravesada por los rebeldes, el norte sufrirá un poco más. El norte podría ser la parte probada, pero los rebeldes finalmente serán detenidos, en el santuario de Santa Ana de Aurey. El cielo advierte, que la protección de Bretaña también es condicional. Puede perder su protección, según hasta qué punto caiga la gente en el pecado, pero seguirá habiendo refugios espirituales para los devotos. Además, la Vendée se salvará. Sin embargo, las fronteras meridionales de la Vendée sufrirán. Tours estará protegido por la intercesión de San Martín de Tours, pero solo para aquellos que recen por él. Es necesario rezar para pedir su protección. La diócesis de Nantes recibirá una protección relativa, pero solo para quienes vivan y practiquen la fe. Las familias ateas e impías no tendrán gracia. Pontchateau se salvará gracias a San María Luis de Montfort-Toulouse, se salvará gracias a la intercesión de San Germain de Privac, pero no se salvará. Rodez y Mende se salvarán. Los justos serán protegidos en Lourdes, pero sufrirán a causa de los profanadores que vendrán. Los profanadores causarán desdicha en Lourdes, ya que es un lugar de apariciones marianas. Llevarán sus animales a la fuente sagrada y les darán de beber, pero los animales morirán en castigo. Nuestra Señora se aparecerá de nuevo en Lourdes, para castigar a los que profanen su fuente. Al oeste de Lourdes, justo hasta Burdeos, se salvará. Devoción al Sagrado Corazón. Quienes aman mi corazón, estarán a salvo. Todos aquellos que no sean devotos del Sagrado Corazón, morirán durante las masacres de la guerra civil y las plagas. El Sagrado Corazón será como un arca refugio para aquellos que le sean devotos. Rezar el rosario. Estén preparados para amar la cruz y el sufrimiento.
El cielo no se puede alcanzar sin la cruz, a los verdaderos amigos de Dios, se les concede el sufrimiento. Mary Julie Yagini recibió la misión de difundir el amor a la cruz, y recibió muchas lecciones espirituales, sobre cómo amar la cruz y sufrir bien. El santo noviciado de la cruz. Todos los fieles están llamados a entrar en él. Para sobrevivir a los castigos cataclísmicos, nuestros refugios serán el Sagrado Corazón y la cruz. La cruz es descrita como un pararrayos que nos protegerá. Remedios para las diversas plagas. El escapulario púrpura de protección y bendición. A Mary Julie Yagini se le mostró este nuevo escapulario, que sería un medio de protección durante los diversos castigos. La cruz del perdón. Nuevo sacramental revelado a Mary Julie, que nos ayudará a alcanzar la contrición perfecta durante las persecuciones y plagas, cuando no tendremos sacerdotes, y tendremos que confiar en la misericordia de Dios para la absolución. La medalla de Nuestra Señora del Bonegard. Esta medalla protegerá la inocencia, la pureza, y la fe de los niños, cuando los malvados planeen destruirlos durante las persecuciones, con sus adoctrinamientos malignos. Nuevamente, preparativos para los 2 y 3 días de oscuridad. 1. Se encenderán solamente velas benditas, de cera pura 100%, cera de abejas. 2. El agua bendita será una ayuda y un consuelo. 3. Necesitaremos imágenes de la cruz, del Sagrado Corazón y de la Santísima Madre. La cruz y el Sagrado Corazón serán nuestro refugio. Nuestra Señora también dice: todos os reuniréis alrededor, con el crucifijo y mi imagen bendita. Esto es lo que os quitará el miedo, ya que estos días causarán muchas muertes. He aquí una prueba de mi bondad, a los que me hagan bien servir y me invoquen, y que guarden en sus casas mi imagen bendita, yo guardaré a salvo todo lo que les pertenece. Durante estos 3 días, protegeré a su ganado del hambre. Los guardaré porque no debe haber ni una sola puerta entreabierta. Los animales hambrientos serán saciados por mí, sin ningún alimento. Nuestra Señora dijo también, que quienes eran devotos de ella, y además de tener su imagen en sus hogares, y hacerla conocer y amar, y llevaban consigo sus rosarios y los rezaban a menudo, todo lo que les pertenece se mantendrá intacto. Debemos decir el rosario durante este tiempo. Devoción a las Santas Llagas, Rosario de las Santas Llagas. Mary Julie Yagini recibió más tarde algunos mensajes entre 1939 y 1941 sobre la devoción a las Santas Llagas y el Rosario de las Santas Llagas, revelado a la hermana María Marta Chambón. Nuestra Señora, no os olvidéis de rezar este Rosario de las Santas Llagas que tanto me gusta. Traigo a mi divino Hijo las dulces palabras que rezáis en este rosario. Se necesitan muchas oraciones para obtener vuestra liberación. Añadid a vuestro rosario, el Rosario de las Santas Llagas. Observaciones sobre obtén tu liberación. Como vemos en un texto que relata su vida de oración, Mary Julie añadió esta coronilla a sus oraciones. Notamos que la Segunda Guerra Mundial había comenzado poco antes de esto cuando Mary Julie recibió este mensaje. Esta coronilla ayudaría a traer la paz, pero requeriría mucha oración. Además, considerando que una de sus misiones espirituales no era solo orar por las almas, sino orar por el triunfo de la Iglesia, una de las promesas unidas a la coronilla es que las invocaciones de las Santas Llagas obtendrán una victoria incesante para la Iglesia. Hablando a María Julie, posiblemente a Nuestra Señora: consuélate. Las Santas Llagas son el camino de la salvación. Diles a las pequeñas almas cuánto amo, a quienes difunden la devoción al Rosario de las Santas Llagas. 21 de enero de 1941. La devoción a las Santas Llagas será un pararrayos para los cristianos que la hayan guardado. Es decir, los fieles a la devoción serán protegidos como un pararrayos protege de los rayos. Parece indicar que se les ahorrarán los golpes de la justicia divina. Triunfo del Corazón Inmaculado. Solo a Nuestra Señora se le concede el honor de declarar la hora de la victoria para Francia. Los castigos que se le deben a Francia serán mitigados, ya que Francia está consagrada a Nuestra Señora. Nuestro Señor no desea golpearla tan duramente por esto.
Nuestro Señor está planeando reconstruir una nueva Francia para su madre, y menciona una nueva Francia nuevamente en febrero de 1941. Nuestra Señora también la llama mi nueva Francia. San Miguel llama a la Francia restaurada, la nueva Francia. Lo mismo hace el Espíritu Santo. Confirma que las apariciones de Nuestra Señora Reina de Francia, a Sor Marie France, en que Francia será rebautizada como Nueva Francia. El triunfo vendrá más rápido de lo esperado, debido a la intercesión y las lágrimas de Nuestra Señora. Nuestra Señora dice que derrocará a los malvados, y los traerá a los pies del gran monarca. Su triunfo vendrá a través del gran monarca. El triunfo del Inmaculado Corazón vendrá a través de Francia, y la restauración de la bandera blanca, la bandera de los reyes. No esperen que la paz venga del hombre, solo el Sagrado Corazón puede salvar a Francia. Es decir, ningún plan o esfuerzo humano provocará la renovación. Cristo está preparando grandes maravillas, para confundir a los que se niegan a creer en lo sobrenatural. El Inmaculado Corazón y el Sagrado Corazón protegerán a los fieles durante los castigos y las ruinas. Proclamarán la victoria de la cruz. Nuestra Señora, hijitos, no tembléis. Mi corazón de madre os salvará con el corazón divino, y la cruz despreciada brillará sobre el firmamento, en una nube blanca y dorada. Y un rayo de amor formará las palabras. Almas justas, almas elegidas para vivir de nuevo, después de estos desastres. Atravesad las ruinas que ha alcanzado el castigo, llevad sobre vuestro pecho el árbol de la vida. Es decir, la cruz, la litera del Salvador del mundo, la elección de su amor. 21 de julio de 1925. Marie-Julie Yagini recibió del Espíritu Santo la noticia de que intercedería por el triunfo de Francia una vez que fuera llevada al cielo. Esto significa que la llegada del gran monarca no se produciría hasta algún tiempo después de su muerte. Murió en 1941. Nuevamente se le dijo que sería desde el cielo, cuando ella vería el triunfo de la Iglesia sobre la frente de Enrique de la Cruz, también conocido como el Gran Monarca, y vería al Papa fiel, también conocido como el Pontífice Angélico, colocar su mano consagrada sobre su cabeza. El Gran Monarca. Debemos orar a Dios para que nos envíe al monarca, y especialmente orar a San Miguel. No se están diciendo suficientes oraciones por esta petición. Debemos orar a Dios para que nos envíe al Rey prometido. San Luis IX reveló una oración, que se le debía decir, para que intercediera por ese propósito. Será amado por Nuestra Señora, como su propio hijo, y especialmente protegido por ella. Será como otro San Luis IX. Identidad del gran monarca, un rey de Francia. El rey Francia lo rechazó y un día lo aceptará. El rechazado y abandonado por la mayoría de los hombres, será llamado por Dios y saldrá. Saldrá del exilio. Es Enrique V. Enrique de la Cruz. Enrique V de la Cruz. Él es el exiliado. Niño milagro. Todas las palabras proféticas se refieren a él. El niño milagro del exilio regresará. Él es el exiliado, al que llaman el niño milagro. Mucho más tarde conocerán lo más profundo de su corazón. Él está reservado para las grandes épocas. El rey exiliado regresará, para reclamar el trono de Francia. Los hombres dirán que él nunca regresará, y nosotros debemos preguntarles, ¿son ustedes profetas? Que digan y afirmen a los hombres que él nunca regresará. Escúchenlos y pregúntenles si son profetas. El rey escogido por Dios volverá a reclamar el trono, aunque todo el universo parezca estar en contra de ello, y parezca imposible. Como en verdad es imposible para el hombre, solo Dios puede traer su regreso con su poder divino. ¿Cómo se logrará esto? Es algo que está velado a los ojos de los hombres, y de aquellos cegados, que nunca quisieron reconocer al rey escogido por Dios. El gran monarca, no será de ningún otro pretendiente Borbón, ni descendiente de Napoleón Bonaparte, o Luis Felipe, Casa de Orleans, ni descenderá de Naundorf. Llegada del gran monarca. El reino vendrá a reclamar el trono, y salvar a Francia, hasta que Francia sufra una crisis. Es decir, guerra y derramamiento de sangre, castigos, etc. No vendrá al principio de la crisis, sino en las últimas etapas.
El Sagrado Corazón acortará el tiempo de los castigos, para que llegue más pronto el Rey prometido. Dios oirá los gritos de los fieles, que sufren estos castigos y acortará el tiempo. El Rey llegará. Francia quedará muy debilitada y despoblada, cuando llegue el Rey debido a los castigos. El gran monarca no vendrá, hasta que el trono actual en Francia sea completamente barrido. También conocido como democracia, el trono mancillado. Vendrá algún tiempo después, de que un hombre descrito como una columna de barro sentado en el trono de hoy, líder democrático, y todos los presentes con él sean barridos. Es decir, los sistemas de gobierno corruptos de hoy, deben ser destruidos completamente para que el antiguo régimen, la monarquía católica absoluta de Francia, pueda ser restaurada. Nota. Se cree que la columna de barro es una profecía críptica sobre Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia. El padre de Sarkozy era de la aristocracia húngara, sus antepasados paternos fueron ennoblecidos por Fernando II de Habsburgo, en 1608. Es interesante que Sar y Kos, en húngaro significan suciedad y barro, respectivamente. Sar también puede significar ciénaga, mientras que Sark significa poste. Sarkozy sigue vivo, y ha habido rumores de que estaba pensando en volver a presentarse a la presidencia. Su último mandato presidencial terminó en 2012. Sin embargo, parece que está a punto de ser arrasado. En enero de 2020 se anunció que se presentará a juicio, en octubre de 2020, tras haber sido acusado de intentar obtener información clasificada de un juez, en 2014. Esto básicamente sitúa los castigos, y el regreso del rey a principios, o mediados del siglo XXI. Una mística de Marmoutier, cerca de Tours, anunciará con un grito desgarrador el derramamiento de sangre, que se avecina en París, y en otros lugares, y la llegada del gran monarca. Cuando anuncie esta profecía, se llamará al gran monarca. Grandes milagros ocurrirán a su llegada. Será descrito como un hombre envuelto en milagros. Aproximadamente 2 horas antes del día en que Dios levante el velo, es decir, que se revele el secreto y llame al rey, aparecerá bajo el cielo una señal milagrosa, que convocará también a los amigos del rey, quienes también se levantarán. El amigo llevará una santa bendición al rey, quien se postrará, con la frente en el polvo, inclinándose humildemente con toda su corte, ante el llamado de Dios. Llegará ante sus amigos, y ellos saldrán a recibirlo. Los siervos y víctimas, le traerán la bandera blanca e inmaculada. Estos virtuosos servidores y compañeros de conquista del rey, también serán honrados. Sus nombres estarán en su bandera, y toda Francia los honrará en las épocas futuras. Más detalles sobre esta señal. Habrá puntos o marcas de advertencia en el sol. Los soldados de la cruz saldrán de Bretaña, y se encontrarán con el rey y sus ejércitos, cuando entren en Francia. Se unirán bajo unas señales de fuego milagrosas en el cielo. Habrá señales de color rojo sangriento aterradoras en el cielo, que aparecerán un viernes. Entonces una luz blanca más hermosa que el alba, perforará los surcos de sangre y conducirá a los soldados de la cruz al rey, que estará esperando en un río. La luz representará las batallas del bien y del mal. Esta luz blanca aparecerá al anochecer al oeste de Francia. Una enorme señal blanca al oeste de Francia, rodeada por una cortina de flecos de diamantes, el espacio de 3/4 de hora. Vuestras casas estarán iluminadas como por el sol. Las calles estarán tan claras, brillantes, como en un día normal. Después de media hora, se formará una barra roja, al oeste, en forma de ramas. Y gotas de sangre se escaparán de ella. Esta barra roja rodeará la blancura del signo, e invadirá el brillo de su luz, símbolo del ataque del mal. También habrá una tercera banda negra, que representará a Satanás y sus seguidores. Esta banda será más grande que las otras, ya que representa cómo los seguidores del mal, superan en número a los buenos. Sin embargo, el gran monarca triunfará. Desde el oeste, este signo se elevará un poco, y luego la barra roja se disipará, como por la victoria de la blancura, símbolo del triunfo del gran monarca. Será un sábado, entre las 5 y las 6 horas. Los soldados de la cruz y los ejércitos del rey, se unirán entonces bajo la estrella de la victoria.
La estrella tendrá forma cuadrada, y mostrará milagrosamente una corona y un cetro en el medio, que será distinguido por todos los pueblos de la tierra. Esta estrella aparecerá para anunciar su llegada, aparecerá al mediodía, y brillará durante 3 días, aparentemente durante el día. La llegada del rey, descrito como una estrella radiante que viene del exilio, será una señal del poder de Cristo otorgado a los judíos obstinados. El gran monarca, vendrá en medio de las tormentas y las señales de la ira de Dios, para abrirles los ojos. Las señales que acompañarán la llegada del gran monarca, se asemejarán a las señales de terror, que ocurrieron el Viernes Santo. Es decir, el sol se oscureció, la tierra tembló y los muertos se levantaron, y se aparecieron a muchos. Los verdaderos ministros de Dios que se dispersaron durante las persecuciones, volverán cuando el rey sea llamado. Sin embargo, muy pocos obispos responderán al llamado, solamente 4. Señal de cuán pocos obispos fieles quedarán. Además, serán pocos los que apoyen al gran monarca. Quienes lo reconozcan y lo apoyen, serán una minoría. El Sagrado Corazón aparecerá y traerá al monarca, el estandarte del Sagrado Corazón. La paloma del Espíritu Santo, aparecerá también una vez más, y traerá el estandarte del Sagrado Corazón. Nota. Como sucedió con el rey Clodoveo I de Francia, que fue el único rey favorecido por el cielo, con una aparición del Espíritu Santo, llevando el óleo sagrado para su coronación. El Espíritu Santo vendrá nuevamente en forma de paloma, y traerá el estandarte sagrado, que el gran rey ha de llevar ante sus enemigos, cuando entre en Francia. De esta manera reconoceremos la llegada del verdadero gran monarca. Él establecerá el reino del Sagrado Corazón en Francia. El rey vendrá en nombre del Sagrado Corazón, y llevará en su pecho el emblema del Sagrado Corazón. El gran monarca llevará también el estandarte de la cruz. La victoria vendrá por la cruz. El gran monarca llegará durante las grandes revueltas, guerra civil en Francia, llegará unas semanas antes de la paz, y hará esta paz en medio de la revuelta. Aparentemente, vendrá en medio de 2 semanas de terribles combates, durante los cuales también habrá terribles castigos, que sucederán mientras tanto. Los asesinos del país, es decir, los malvados conspiradores que han destruido Francia, levantarán un polvillo espeso contra la entrada del Rey Niño Milagroso. El cielo le aconseja que no entre todavía. Es decir, esta es una referencia obvia al polvo del extranjero, que será traído a Francia. 22 de marzo de 1881. Además, de las profecías mencionadas anteriormente, sabemos que a los extranjeros, se les permitirá atacar durante los periodos de crisis revolucionaria, primero y segundo. Esto parece ser un consejo, o una profecía de que el rey, no debe entrar todavía durante estos 2 periodos. Los extranjeros habrán invadido con su ejército. 18 de septiembre de 1902 habrá muchas batallas, luchas, destronamientos, derramamiento de sangre y revueltas indignas, antes de que él tome el trono de sus antepasados. Dios detendrá a los invasores, y luego, levantará al gran monarca. El rey parece partir primero, de una tierra cercana a Italia. Enrique V marchará primero, Cristo le mostrará el camino, vendrá del este y se dirigirá al sur. Los amigos del rey marcharán detrás de él. Vendrá del lado del levante. Es decir, una palabra antigua para este, y que generalmente se refiere al litoral oriental del Mediterráneo, entre Anatolia y Egipto. También se le describe viniendo por el norte de las fronteras. Cruzará el este y parecerá salir del fondo del norte. 3 contendientes se disputarán la corona de Francia, pero al final ganará el rey legítimo, Enrique V. El primer día de la lucha por apoyando al rey Enrique será terrible, y se librará en el cielo. Huestes angelicales. Ataque aéreo. Al día siguiente será librada por hombres. Sobre el terreno. La batalla para liberar al Papa en Roma más tarde, no será tan terrible como la lucha por el rey Enrique. Será durante el periodo de la tercera crisis, que llegará la salvación, Francia será liberada por el gran monarca. Esto estará cerca del final del tercer periodo de crisis. El gobierno malvado pondrá un contendiente en el trono de Francia.
Nuestra Señora aparecerá en la Salet cuando esto suceda, como una señal advertencia. Este contendiente intentará mantener el trono, pero el pueblo pronto reconocerá que no es el verdadero rey y fracasará. Los seguidores del débil contendiente intentarán impedir la entrada del gran monarca. El pueblo esperará primero que este contendiente rescate a Francia de sus desgracias. El llamado al contendiente. Obviamente el débil contendiente que será elegido, será un descendiente de la rama de Orleans, que intentará tomar el trono, pero el cielo no está contento con esta elección, ya que su antepasado se convirtió en un traidor. Se unió a los masones y tomó parte en la Revolución Francesa. Por lo tanto, también fue culpable de la muerte del rey Luis XVI, y la reina María Antonieta. Este pretendiente de la Casa de Orleans, no ocupará el trono. 6 de septiembre de 1890. El verdadero rey vendrá en medio de la tormenta, es decir, de las guerras y del terror, y tendrá algunos enemigos que permanecerán en pie cuando venga a tomar posesión del trono y de Francia, pero Nuestra Señora lo protegerá. San Miguel ayudará a derrotar a los enemigos de Francia. San Miguel reprocha a los masones que seduzcan a Francia y declara que reducirá a cenizas la masonería. San Miguel tendrá a los enemigos de Dios bajo sus pies, y todo lo que tenga que ver con la masonería. Marchará con el gran monarca hasta las fronteras de Francia. San Miguel marchará con el rey, las tropas angélicas ayudarán a las fuerzas humanas, que luchan con el rey. Los enemigos del rey levantarán una legión contra él en las fronteras del norte, pero sus ojos estarán velados como en los días de oscuridad. Es decir, estarán cegados. Él pasará a salvo. A 2 leguas del centro, París, los ejércitos del enemigo se habrán reunido con los gobernadores de hoy, es decir, líderes democráticos. Pero Dios ha planeado cegarlos en una gran ciudad, como señal de su justicia. Sin embargo, otro ejército se reunirá, más grande que aquellos que serán cegados. Sin embargo, el rey pasará sano y salvo. A unas 12 leguas de su marcha hacia Francia, izará la bandera blanca. Él y sus combatientes estarán protegidos. Pisotearán a los que han sido cegados, y pasarán sanos y salvos. Él subirá al trono y será coronado, antes de que la lucha haya terminado. El contendiente que intentó tomar el trono, descenderá en vergüenza y confusión. Detalles de la batalla. San Miguel parece señalar 2 etapas de la batalla, o 2 batallas. Posiblemente un símbolo de las crisis, que le sucederán a Francia. San Miguel muestra el estandarte del Sagrado Corazón. Él junto con los justos marcharán bajo él. El estandarte se muestra cayendo 2 veces ante los enemigos. Pero el estandarte caerá sobre los justos y los protegerá. La segunda vez que caiga, es cuando Francia sufrirá verdaderamente. Es decir, cuando no habrá sacerdotes, misas, ni Santísimo Sacramento, etc. Estalla la guerra civil anticlerical, y la verdadera iglesia finalmente se ve obligada a pasar a la clandestinidad en Francia. Esto parece revelar que el gran monarca no vendrá hasta que la religión sea suprimida en Francia. Los enemigos no perecerán en la primera batalla, sino después de la segunda. Un pequeño número de fieles están destinados a sobrevivir y proclamarán al gran monarca, y lo verán entrar en su gloria. Estos pocos fieles, que han recibido la gracia de la protección, por medio de los castigos y las plagas, están especialmente predestinados por Dios, y verán grandes milagros. Una oración revelada, suprimirá y dispersará al enemigo extranjero. San Miguel, con su estandarte del Sagrado Corazón, dará vuelta a la batalla. Habrá milagros. Los amigos del rey pisotearán los cadáveres de sus enemigos. San Luis IX recibirá la gracia por medio de Nuestra Señora, para ayudar al gran monarca y restablecer el trono de Francia. El fin de los males llegará al final del periodo de la tercera crisis, cuando el rey sea coronado. El obispo destinado a coronar al gran monarca, rey de Francia, no será del centro, París, sino de la diócesis de Aix, y será joven, no tendrá todavía 45 años. Será un glorioso hijo de Dios, es decir, un verdadero pastor, y no como los pastores de hoy, que ya no estarán en sus sedes episcopales. Es decir, los pastores corruptos, y los de la religión apóstata.
La coronación tendrá lugar sobre las ruinas del centro, es decir, París. Este obispo vendrá de muy lejos, y cuando la tierra esté desierta, el obispo consagrante colocará sobre los hombros del rey un manto de tela de oro. La paz vendrá tan rápidamente, como un milagro de Dios, que la gente se asombrará de cuán rápidamente se hacen la guerra y la paz. Francia está representada por el lirio, fleur de lis, y el lirio resucitará. Recapitulación, durante los días de terror, será como cuando las hormigas salen de su madriguera. Hordas de personas se unirán al grupo maligno que provocará las revueltas, pero perecerán durante las señales de la ira de Dios y las crueles plagas. Entonces, Dios sanará el reino, y el gran monarca entrará en su reinado. 28 de febrero de 1882. El gran monarca establecerá primero la paz en Francia. Esta paz habrá durado 5 meses, luego estallará la revolución en Italia. Esta durará 2 o 3 años según las profecías. Sin duda, es cuando Enrique V va a Italia con sus ejércitos a rescatar al Santo Papa, que estará escondido entre los escombros. Roma y el Papa. Pontífice angélico. Orad por el sumo pontífice. A Mar y Julie le dicen que ore por el sumo pontífice, porque están conspirando contra su vida, pero no lo quieren. Esto podría referirse a Pío IX, que reinaba en ese momento, o también al pontífice angélico que vendría. Nuestra Señora liberará a un papa cautivo en Roma. Angélico pontífice enviará al gran monarca en su ayuda. El Sagrado Corazón también anunció que el rey salvará al papa. El triunfo del Papa, en Roma, ocurrirá después del triunfo de Francia. El Papa enviará una comunicación al rey pidiendo su ayuda, apoyado solo por algunos obispos. El Papa será amenazado en este momento. Angélico pontífice querrán quitarle la vida, y si no es hecho mártir, será por un milagro brillante nunca antes visto. El rey entonces volverá su atención a defender la Santa Sede, cuando la paz de Francia esté asegurada. El posible milagro resplandeciente, al que se hace referencia cuando Roma sea castigada, y el pontífice se mantenga cautivo en Roma durante las revoluciones allí. El pontífice angélico será consolado por un gran milagro. Algunos de sus ministros fieles se refugiarán en una iglesia cerca del Vaticano a su derecha. Verán un crucifijo que derramará milagrosamente sangre de las 5 llagas. La sangre fluirá con tanta fuerza, que 2 ángeles la recogerán en copas rodeadas de un halo. Las cadenas de San Pedro también serán traídas milagrosamente al Cristo en este crucifijo sangrante. Este milagro tocará los corazones duros de los malvados, y le darán al Santo Padre algo de libertad. Los ángeles tomarán las 2 copas que contienen la sangre que ha fluido, y las colocarán en el altar cuando el Santo Padre diga su misa. El mismo altar usado por Pío IX. El Santo Padre subirá las escaleras del altar, a la misma hora en que nuestro Señor sufrió en el huerto de Getsemaní, y beberá de una copa. Verá una escritura milagrosa en la sangre del otro cáliz, que dice que los franceses vendrán en su ayuda. Ánimo, muy augusto pontífice, la sangre de los franceses, que son también vuestros hijos, viene a ofrecerse hasta la muerte por vuestra defensa. El gran monarca vendrá a liberar al Papa, templará la punta de su cetro de gloria en la sangre de los romanos, en su defensa de la Santa Sede. Italia tendrá un rey cristiano, católico. Después de que el gran monarca reciba la bendición, llevará el estandarte blanco de regreso a Francia, con todos sus seguidores a la cabaña de Marie-Julie en La Frodé, el lugar de donde vinieron todos los mensajes que predijeron su llegada. Él colocará el estandarte blanco en La Frodé. El santuario de la cruz, aparentemente se construirá en este tiempo, o está en construcción. Después de que reciba la bendición del apóstol fiel, el rey y sus seguidores vendrán al santuario, colocará su estandarte blanco allí, y se postrará con su rostro en el suelo, y dará gracias por todas las profecías que predijeron su llegada, y el momento del triunfo. El exilio vendrá a la sede de la cruz. Profecía para Inglaterra. Se convertirá después de los castigos. Sufrirá y no recibirá ayuda de Francia, hasta que Francia e Italia estén aseguradas primero. Entonces, en verdadera caridad, los franceses ayudarán a los ingleses a poner fin a sus problemas. También, una profecía para el rey de España.
El cielo también tiene planes para España. El rey de España se verá obligado a abandonar su reino durante unos meses, debido a sus perseguidores, pero luego regresará. Su regreso será un verdadero triunfo, y reavivará su fe y esperanza. Llamará hermano al gran monarca, y sus dos esperanzas y banderas son similares. Es decir, el rey español vendrá en su ayuda, será un aliado católico. La duración del reinado del rey, el reinado del Sagrado Corazón, la era de la paz. Francia es elegida, para realizar los grandes designios de Cristo. Él ama a Francia. El triunfo de Francia y la salvación de la Iglesia, vendrán del Sagrado Corazón. El triunfo de Francia traerá el reino del Sagrado Corazón. Cristo desea que la tierra resuene con oraciones, para que así venga y los males terminen, especialmente al pie del altar. Es decir, misas ofrecidas por esa intención. Pero actualmente nadie está haciendo eso ahora. La era de la paz durará 23 a 30 años, es el reinado del Sagrado Corazón, el gran monarca la traerá, y el tiempo no está lejano. No pongáis vuestras esperanzas en ningún plan de hombre, ni en ningún jefe de gobierno. Solo el Sagrado Corazón salvará a Francia, y restaurará el reino. No contéis con que los hombres puedan salvar a Francia, solo el Sagrado Corazón puede hacerlo, ya que el número de hombres buenos que quieran hacer su voluntad, será pequeño. Es decir, solo la intervención milagrosa de Dios provocará la restauración de Francia. El gran monarca, consagrará Francia al Sagrado Corazón. Francia, conocerá grandes maravillas después de todos los dolores. La paz reinará en todas partes. Nota. Los primeros años todavía serán difíciles. Después de las plagas y los 3 días de tinieblas, la tierra será quemada y no producirá al principio. Durante muchos años, la tierra no producirá nada. Francia será infeliz, incluso después de su triunfo. Durante 2 o 3 años, sentirá las ruinas y la profunda miseria. La miseria será grande, aunque mi pueblo esté libre. De ella, la oración traerá la bendición. Mi hijo y yo, tendremos misericordia de esta larga penitencia. Es decir, el tiempo de escasez terminará, cuando el pueblo rece por ello. Cuando el gran monarca entre en su reinado, Dios purificará la tierra contaminada con un rocío celestial. La penitencia hecha por los sobrevivientes elegidos, borrará las marcas malignas dejadas por los malvados. La Iglesia será restaurada bajo su reinado, dice nuestro Señor, el Rey prometido. Enrique de la Cruz consolará a los desposeídos, renovará el sacerdocio devastado, debilitado y caído como una rama bajo la sierra del trabajador. Su caridad renovará el sacerdocio, levantará las estatuas de mi madre, volverá a montar las cruces, que fueron insultadas y cortadas en pedazos. Dios dará toda gracia e iluminación. Sea al rey o al pontífice angélico, la profecía es oscura sobre quién. Respecto a la regeneración de la humanidad, y cómo llevarla a cabo según los planes de Dios. El rey Luis XVI, asesinado durante la Revolución Francesa, es reconocido como mártir en las visiones de Marie Julie, y será canonizado durante el reinado del gran monarca. El rey también exigirá la canonización de Marie Julie Giannini, al mismo tiempo. También será nombrada doctora de la Iglesia. Su espiritualidad será considerada al mismo nivel que la de Santa Teresa de Ávila. Es gracias a la vida sacrificada de Marie Julie Giannini, que Francia, y el mundo, tendrán este gran rey, que recibirá todos los dones espirituales, para cumplir su misión en la tierra gracias a ella. Se le describe como un hombre que poseerá todos los dones. El reinado del gran monarca, durará de 25 a 30 años. El reinado del gran monarca, durará hasta el fin de los tiempos. Francia no perderá jamás la fe, gracias a la devoción del Sagrado Corazón, y gobernará después de su triunfo hasta el fin de los tiempos. El Sagrado Corazón confirma una vez más, que una vez que Francia sea liberada de los malvados, y comience el triunfo, Él no la dejará en poder de los malvados. El gran santuario de la cruz, se construirá en Bretaña. Bretaña en Francia se volverá poderosa. Ha sido especialmente entregada a Nuestra Señora. Se convertirá en una tierra de gracia y privilegio especiales. Nuestra Señora revela que su poder es mayor aquí que en cualquier otro lugar.
25 de marzo de 1878. Nuestra Señora revela que nunca, desde el Calvario, había visto una tierra que tuviera tantas gracias reservadas. Las almas serán atraídas hacia la Afrodé, el lugar tiene gracias extraordinarias reservadas. Se levantará una gran iglesia, y un santuario moneda dedicados a la Santa Cruz, directamente en el lugar de la casa de Mari Giulia Gini, en la Afrodé. Se instalará allí, una nueva orden dedicada a la cruz. En el lugar habrá una fuente de curación milagrosa. Un día, Francia y el mundo sabrán de las grandes gracias concedidas allí, y acudirán en peregrinación. Cristo buscó un lugar seguro en la tierra, para plantar su cruz y encontró Bretaña. El santuario y su fuente sagrada comenzarán desde orígenes humildes, y comenzarán a surgir cuando la religión esté en peligro, y el mundo se haya corrompido. El momento ha llegado. El santuario será de estilo gótico, y el agua del pozo sagrado de curación, será conducida a él por tuberías. Los trabajadores que construyan el santuario, recibirán ayuda milagrosa de los ángeles. Cuando los trabajadores tomen un descanso, los ángeles continuarán levantando los muros. Los trabajadores también los oirán cantar música celestial, y nuestro Señor también prometió que Él cantaría. 22 de enero de 1878. Mari Giulia Gini, ruega por nosotros. Ave Crux, Ave María.